Muy buenas tardes, chiquillos. Hoy día lo que vamos a ver es el resumen de fluidos. 3. Esta parte vamos, como decía la diapositiva anterior, vamos a ver ejercicios de fluidos. Así que deben tomar varios apuntes porque va a estar media complicada en cuanto a lo que es los números y la variabilidad de las magnitudes respecto a si yo mido, por ejemplo, un área de 2 metros cuadrados o mido la mitad, 1 metro cuadrado. Así que vamos a ver la variabilidad de las presiones. Ahora vamos a lo que corresponde a la clase de hoy día. Vamos a ver las presiones con las unidades de medida y el concepto y ejercicios de presión atmosférica e hidroestática. ¿Sí? Vamos a ver la relación entre las columnas del fluido y las presiones que estas columnas de fluido ejercen. Va a ser bastante interesante la clase de hoy día, si bien va a ser con números, con ejercicios. De todas maneras vamos a conceptualizar la materia para que puedan responder preguntas conceptuales. El hecho de que hayan ejercicios no es que no vayamos a ver los conceptos, todo lo contrario, es que vamos a colocar la base para analizar esos conceptos. ¿Ya? Entonces, empecemos el día de hoy. Disculpen la demora, chicos, chicas. Y empecemos. Vamos. Habíamos dicho, esto ya lo tienen, lo he pasado 3 veces ya. La presión. La presión va a ser la fuerza que yo aplico en una determinada área. La presión va a depender de la fuerza que yo aplico y del área de superficie de contacto. ¿Cómo iba a variar respecto a estas dos variables? Si yo aplico más fuerza, más presión. Si lo distribuyo en una mayor área, como en el caso de ahí, en que yo lo distribuyo en una cama de clavos, donde hay mucha área, el globo no revienta. Si solamente fuera un clavo, fácilmente se va a reventar. Este mismo principio nos sirve para analizar lo que es el clavar un clavo, ¿sí? Si yo colocara el clavo al revés, el área de superficie al ser mayor... No, esta es la de primer nivel. Sí, esta es la de segundo nivel. Sí, es la de segundo nivel Catherine Tovar. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera el clavo, se clava con la superficie de contacto mínima. ¿Para qué? Superficie de contacto mínima, presión máxima. Por eso el clavo es fácil clavarlo. Si yo colocara el clavo al revés, no sería fácil clavarlo porque yo tendría una mayor área de superficie y la presión disminuiría. Vamos a ver cómo va a depender eso. El taco es uno de los casos principales de esto, en que hay poca área de contacto y por lo tanto hay mucha presión. Poca área, mucha presión. ¿Sí? De esa manera va a funcionar este concepto. Vamos con los ejercicios numéricos. Vamos. Ejercicio número 1 de presión. Dice, una caja de 30 kilos está apoyada sobre una de sus caras, que tiene 40 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo. ¿Qué presión ejerce la caja sobre el suelo? Voy a tratar de hacer un dibujo para conceptualizar antes de lograr hacer antes de colocarle numerito, antes de colocarle cualquier cosa, voy a hacer el dibujito para que nos vayamos imaginando el ejercicio. Mientras tanto vayan leyendo el enunciado, imagínenselo, yo lo voy a dibujar ahora. Entonces, tenemos una caja de 30 kilos. ¿Está bien? Tenemos una caja de 30 kilos. Digamos que acá está la caja. ¿Sí? Esta caja tiene 30 kilos. ¿Ya? 30 kilos. ¿Ya? Es una caja que tiene, como ya sabrán, tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, esta caja tiene 30 kilos. ¿Ya? Y esta superficie de contacto, que sería el área rectangular en la parte de abajo. Y me dicen que de ancho tiene 40 centímetros. O sea, el ancho son 40 centímetros. ¿Sí? El A significa área, por si acaso. Y tiene un largo de 50 centímetros. 50 centímetros, que sería esa carita que va como de profundidad. Ahí la voy a marcar. Eso mide 50 centímetros y esto mide 40 centímetros. ¿Ya? Entonces el área va a resultar de la multiplicación de esas dos variables. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar qué ecuación es la que vamos a ocupar. La ecuación que vamos a ocupar en este caso es la que yo coloqué aquí.
Y fíjense, yo le coloqué colorcitos para poder identificar de mejor manera cuáles son las que cuáles son las que estamos observando en cada momento. Entonces, tengo una caja de 30 kilos. Sí, se multiplica para sacar el área. Eso lo voy a colocar con ecuaciones, así que tranquilos. Pero primero el ejercicio. Tengo que saber la presión. Tengo que saber la presión que se ejerce de ese punto. Entonces, fijémonos los datos. La caja de 30 kilos. Esto es masa. Masa. Esto es largo. O sea, ancho, perdón. Ancho. Y esto sería largo. L. Es una L, por si acaso. Una L. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los datos. Tenemos la masa, tenemos el ancho, tenemos el largo. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con cada una de esas variables. Ya tenemos el ejercicio, tenemos el concepto. Ahora podemos empezar a hacer numéricamente el ejercicio. ¿Sí? Ya tenemos el concepto. Y ahora empezamos con los cálculos. Vayan siguiéndome la idea porque puede que generalmente se complican con los cálculos cuando realmente es lo más fácil de la física. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. La fuerza, en este caso, va a ser la que ejerce el peso del objeto. El peso del objeto se calcula multiplicando la masa por la aceleración de gravedad. ¿Sí? Entonces, la masa, en este caso, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería la masa, en este caso? ¿Cuánto sería la masa? ¿Cuánto sería la masa, chicos, chicas? ¿Cuánto es el valor de la masa? Bueno, espero que lo hayan pensado. El valor de la masa es 30 kilos. Y el de la aceleración de gravedad, muy bien. Gracias a Eileen Roberts y Catherine Tovar. Patricia Lagos, muy bien. 30 kilos, ¿sí? No se olviden de colocar la unidad. 30 kilos y la aceleración de gravedad nosotros la vamos a tomar como 10. G es una constante. G es una constante y llegar a la Tierra vale 10. ¿Ya? Esto tiene que ver con dinámica y también lo deberían saber porque ya lo pasaron con la profesora Elizabeth. 10 es G, que es una constante. ¿Ya? Entonces, el peso se mide en newton porque es una fuerza y va a valer 300 newtons. ¿Sí? Ese es el peso. Tenemos la primera variable, la variable roja, la fuerza. Luego vamos a tener que calcular el área. Y como bien dijo Catherine Tovar en un principio, esto va a resultar de la multiplicación del largo, o sea, del ancho por el largo, o el largo por el ancho, lo mismo, porque la multiplicación es conmutativa, da lo mismo el orden. Entonces, el área va a resultar de multiplicar el largo por el ancho. Yo cuando multiplique estas dos variables me va a dar, ojo acá, ojo, muchísimo ojo. ¿Ese 10 es por la fórmula? Sí, porque la gravedad vale 10. G siempre va a tener un valor de 10, ¿ya? Eso es bastante claro, de hecho lo marca ahí. G vale 10. ¿Ya? En física generalmente lo que utilizamos es el concepto de... utilizamos el concepto de ecuación, no de fórmula. Fórmula se ocupa más para química. Entonces, ahora, en azul, o sea, vamos a sacar el área, resulta de multiplicar el largo por el ancho. El largo es 0,4, el ancho es 0,5. ¿Por qué? Porque tengo que medirlo en metros. En metros. Entonces, yo lo que tengo que hacer con esto es dividir por 100. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán. Porque tiene el prefijo centi. Centi. Centímetros significa metros dividido en 100. Entonces, yo para expresar mi valor en metros tengo que dividir en 100. Entonces, 40 dividido en 100 me da 0,4. 0,4 metros. Y aparte de eso, ustedes lo podrían saber del diario vivir. Cuando ustedes tienen una wincha y ustedes quieren medir 40 centímetros, eso es 0,4 metros. ¿Sí? Sucede lo mismo con el largo. Si ustedes tienen una wincha de 50 centímetros, ustedes saben que es 0,5 metros. Que resulta también, como el prefijo es centi, resulta de dividir por 100. ¿Sí? Pero yo les recomiendo que ocupen más la cotidianidad de este concepto, porque es bastante ocupado. Si yo digo, tengo 50 centímetros, yo ya sé más o menos que eso es la mitad de un metro. Y cuando yo quiero decir la mitad, es lo mismo que decir 0,5
metros. Por eso tiene que estar en metros, porque nosotros nos manejamos con un sistema que es el Sistema Internacional de Medidas, que tiene que ir, la masa tiene que ir en kilos, el tiempo tiene que ir en segundos, las longitudes tienen que ir en metros. ¿Ya? Por eso tengo que pasarlo a metros. Entonces, el área resulta de multiplicar el largo por el ancho, 0,4 por 0,5, y eso me da 0,2. Lo que resulta de multiplicar metro con metro es metro cuadrado. ¿Sí? El área se mide en metros cuadrados, como cuando ustedes quieren llenar un piso. Ustedes cuando compran el piso flotante o compran las baldosas, se lo venden en metros cuadrados, porque es una medida de área. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las dos variables de la ecuación. Al tener las dos variables de la ecuación, yo en este ejercicio voy a ir lento, en el otro voy a ir un poquito más rápido. Ya, una vez tenemos las dos variables de la ecuación, nos damos cuenta de que la ecuación la identificamos nuevamente. Exacto. Pero primero es tener las dos variables de la ecuación. Las dos variables de la ecuación serían la fuerza y el área. Al tener esas dos variables ya podemos dividirlas, ¿sí? Al reemplazar nos queda 300 newton, que sería lo primero que sacamos, que está marcado en rojo, dividido en 0,2 metros cuadrados, que es lo que está marcado en azul. Y al hacer esa división me queda 1500 newton partido en metros cuadrados. Y luego, fíjense bien, esta unidad es el equivalente a pascales, ¿ya? De esa manera termina el ejercicio. Hemos calculado la presión que ejerce una caja de 30 kilos, cuyas dimensiones de ancho son 40 centímetros y largo son 50 centímetros. ¿Sí? De esa manera concluye el ejercicio. Entonces tenemos que sacar el peso multiplicando la masa por 10, ¿sí? 30 por 10 me da 300. Luego sacamos el área resulta de multiplicar el largo por el ancho, me da 0,2. Y luego reemplazo esos dos valores, el rojo en la parte de arriba de la ecuación y el azul en la parte de abajo de la ecuación. ¿Ya? De esa manera vamos a trabajar, chiquillos. ¿Se fijan? Vamos identificando en colores y después vamos reemplazando en mi ecuación general. Pero yo primero necesito obtener los valores de la ecuación, ¿ya? Que sería la fuerza y luego el área. ¿Sí? Por eso tenemos que hacer este paso y este paso previo. ¿Ya? Si va sucediendo alguna duda, me tienen que decir. ¿Ya? Como bien dice Catherine Cobar, se tiene que multiplicar el largo por el ancho para sacar el área, y luego esto se reemplaza en la ecuación. ¿Ya? Por eso se divide. Pero ojo, lo que se divide es la fuerza. ¿Sí? Me confunde pasar de los metros. Lo que tienes que hacer, y lo que indiqué yo acá, es dividir por 100. Cuando tú divides 40 dividido en 100, 40 dividido en 100 me da 0,4 metros. Y 50 dividido en 100 es 0,5. Lo único que yo tengo que hacer, Catherine, es los 40, tengo que aplicarle la definición de centi. Centi viene de 100. Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir por 100 en ese caso. ¿Ya? Vamos a ver con otro ejercicio porque se aplica exactamente de la misma forma. Vamos allá. Largo por ancho. Es que multiplicaste 40 por 50. Y yo lo que tengo que colocar acá en el área es expresado pero en metros. Los centímetros no me sirven para yo calcular cosas. Los centímetros no me van a servir para calcular cosas. Yo tengo que pasarlo... Después divido por 30. ¿Dónde divido por 30? No. Mira, tú lo que tienes que sacar primero es la fuerza. La fuerza, en este caso, es el peso del objeto. Cuando yo saco el peso del objeto, lo único que tengo que hacer es multiplicar 30 por 10. Y eso es 300. ¿Ya? Tengo mi variable de arriba. Ya la tengo. Luego yo saco el área. Pero el área debe estar expresada en metros. Entonces yo lo que tengo que hacer con este 40 es dividirlo en 100 y me da 0,4. El 40 lo divido en 100 y me da 0,4. ¿Ya? Tengo que hacer eso siempre porque no me sirve colocar en centímetros. Ahí lo que tú hiciste es largo por ancho y multiplicaste 40 por 50. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque yo ocupé en la unidad de centímetros.
No puedo ocupar centímetros al momento de multiplicar. Yo tengo que multiplicar necesariamente metros. Tiene que estar en metros, porque si no, no me sirve. Tengo que multiplicar el área, pero al momento de multiplicar tengo que pasarla a metros. ¿Ya? Eso siempre tiene que estar así, siempre en metros. Entonces, si a mí me dicen, no sé, 10 centímetros, si me dicen 10 centímetros, yo no puedo colocar el 10. Yo tengo que colocar 0,1 metros. ¿Sí? Si a mí me dicen 150 centímetros, yo no puedo colocar eso. ¿Cuántos son 150 centímetros? Es 1 metro, 5. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a ir colocando las variables. Estas no se colocan en la ecuación y estas sí se colocan en la ecuación. ¿Ya? De esa manera funciona. Muchas gracias, Catherine, por hacer tus consultas. Vamos con el ejercicio 2. Miren, ahora se aplica a una persona. Una persona de masa 60 kilos está apoyada sobre sus pies, ¿ya? Cuyos zapatos son aproximadamente rectángulos, aproximadamente. Digamos que la persona está ahí. Voy a hacer un monito de palo. ¿Sí? Ahí está. Que deforme me quedó la cabeza. Ese es un ojo. Tiene un ojo más grande que otro. Y acá están sus zapatos. ¿Sí? Está apoyada sobre sus pies. Y digamos que sus pies son aproximadamente rectángulos. Rectángulos, que tienen una medida de largo y una medida de ancho. ¿Sí? El largo, da lo mismo cuál sea el largo y cuál sea el ancho. Pero sabemos que estas son las medidas. 10 centímetros y 30 centímetros. Entonces nosotros de inmediato sabemos que nosotros lo que vamos a ocupar al momento de calcular el área, va a ser 0,1 metros y 0,3 metros. Lo mismo del ejercicio anterior, ¿se acuerdan? 0,3 metros. Entonces, esto ya no va. Lo que va es 0,1 metros y 0,3 metros. ¿Sí? Entonces, lo primero es calcular el peso. El peso siempre resulta 60 por 10. 60 por 10, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar el peso? Chiquillos, chiquillas, ¿cuánto me va a dar el peso en este caso? ¿Cuánto me va a dar el peso? Vamos. Participando. Si yo multiplico el 60 por 10, ¿cuánto me va a dar? Es agregarle solamente un 0 y en este caso va a quedar 60 por 10, 600 newtons. Recuerda que la fuerza se mide en newtons. Luego, yo lo que tengo que hacer es calcular el área. Pero ojo acá, yo voy a tener que cada rectángulo vale 10 por 30. Ojo, acá el área es de cada zapato. Entonces, como yo estoy apoyado en mis dos zapatos, yo le agrego algo a esta ecuación. ¿Qué le agrego? ¿Qué es lo que tiene distinto de lo anterior, esta ecuación? ¿Qué tiene distinto del caso anterior? ¿Qué es lo que tiene distinto esta ecuación del caso anterior? El 2. Sí. ¿Por qué pasa ese 2? Porque yo tengo 1 y 2 pies. ¿Ya? Entonces tengo que considerar el área de ambos pies. ¿Sí? Tengo que considerar, no, son 3 caras, sino que tengo que considerar el área de los 2 pies. ¿Sí? Tengo que considerar el área de ambos pies. De ambos pies. Entonces, al multiplicar 2 por 0,1 por 0,3 me da 0,06 metros cuadrados. ¿Ya? Ese es el área. Resulta de multiplicar el 0,1, que sería los 10 centímetros, por 0,3, que sería los 30 centímetros, y todo eso por 2, porque son 2 pies. ¿Ya? Entonces, fijémonos bien. Lo mismo. La presión es fuerza partida en área. La fuerza sería el peso, que son los 600 newtons, y el área es 0,06 Era 0,06. ¿Ya? Perdónenme acá, hay un error de cálculo. Acá no es 0,6, sino es 0,06. ¿Ya? Ahí cometí un error de cálculo. Por lo tanto, acá lo que va a pasar simplemente es que va a ser otro 0 más. Entonces son 10.000 newton partido en metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo único que va a cambiar, chiquillos. Discúlpenme. ¿Sí? Es 0,06 metros. ¿Sí? Se me pasó un 0 ahí. Entonces va a caer 600 partido en 0,06 van a ser 10.000 newtons. ¿Ya? Se le agrega un 0 ahí. Eso es
es un error que cometí yo ahí, ¿cierto? Entonces, esto no va, ¿por qué? Porque es 0,06 metros cuadrados y yo reemplacé 0,6 y no, pues es 0,06. 0,06 metros cuadrados y eso va a implicar que esto es 10.000 newton partido en metro cuadrado. Finalmente, esto también tengo que pasarlo a pascales. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 10.000 pascales. ¿Sí? Sorry, yo me traspapelé con un cero. ¿Sí? Con ese cero me traspapelé. Entonces serían 600 partido en 0,06 metros cuadrados y queda 10.000 newton partido en metro cuadrado, lo que se considera 10.000 pascales. ¿Sí? Entonces, esa es la presión que se ejerce en los pies de la persona. ¿Ya? Sobre cada pie se distribuye esa presión. 10.000 pascales. 10.000 pascales sobre cada pie. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es lo mismo. Es exactamente la misma persona. Son 60 kilos. Recordemos, 60 kilos pesaba. Y el área de sus zapatos era 10 centímetros por 30 centímetros. ¿Ya? Por 30 centímetros. Entonces, lo hacemos de la misma manera. El peso es el mismo, 600 newton, pero acá cambia. Acá, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Si la persona del ejercicio sencillo se parara solamente en un pie, o sea, se para y solamente en un pie, si la persona hiciera eso, ya no se va a distribuir en dos el área. Solamente va a ser un área, o sea, el largo por el ancho, y se reduce a la mitad el área de contacto. ¿Se fijan? Es la mitad del área de contacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá yo también erré en este caso y lo voy a enmendar acá. ¿Sí? Acá recordemos 0,03, que a ustedes no les pase esto, chiquillos. Yo me preocupé más de los colores que de dejarlo bien. Entonces, acá yo erré, es 0,03. Eso va a producir que acá sea otro 0 más. Entonces, el peso, lo mismo de siempre. Se multiplica la masa por 10, me da 600 newtons. Tengo el peso. Y luego, el área, largo por ancho, multiplico 0,1 por 0,3 y me da 0,03. Tengo la fuerza, tengo el área. Luego, la fuerza dividido en el área me va a dar 600 newtons partido en 0,03 metros cuadrados. Luego, esto me va a resultar 20.000 newton partido en metros, lo que es igual, como ustedes supondrán, a 20.000. ¿Y en qué se mide esto? En pascales. Fijémonos bien. Recordando el ejercicio anterior, el valor que nos había dado era 10.000 pascales. Entonces, acá se viene el análisis. 10.000 pascales. Si yo me distribuyo en los dos pies, voy a tener menos presión. Y si me distribuyo solamente en un pie, voy a tener menos presión. Exacto, porque se hace Perfecto. Eso es justamente a lo que quería llegar, Marité. Que si se hace la presión solamente en un solo pie, lo voy a distribuir en menos área. Por lo tanto, si tengo la mitad de área, voy a tener el doble de presión. ¿Se fijan? Si yo tengo mis dos pies, se distribuyen los dos del área. Si yo me paro solamente en un pie, voy a tener la mitad del área. Si yo tengo la mitad del área, voy a tener el doble de presión. ¿Sí? Acá yo estoy ejerciendo la presión solamente sobre un pie y en este caso sobre los dos pies. Entonces, por eso, como la fuerza está solamente en un pie, aumenta la presión. ¿Sí? Por eso, y de hecho, esto es una explicación siempre que yo le doy a los estudiantes. El ser humano esto siempre lo supo, siempre lo ha sabido. Si yo le pego, por ejemplo, a una mesa con un dedo, me va a doler mucho más que si yo le hago así.
¿Por qué? Porque ahí es mucho menor el área. Y sucede también en el caso, y a mí me gusta mucho dar este ejemplo, que los bebés lo primero que hacen es gatear. Es lo primero que hacen antes de caminar. Imagínense para un bebé. Un bebé no está acostumbrado a sostenerse sobre sus pies porque la presión es mucha. Entonces lo primero que hacen ellos es distribuir su peso en 4 extremidades. Mano derecha, mano izquierda, rodilla derecha y rodilla izquierda. ¿Para qué? Para aumentar el área de contacto. Como aumentan el área de contacto, disminuye la presión. Los bebés lo primero que hacen es gatear. Y luego se paran en 2 pies. ¿Por qué? Porque al principio no son capaces de resistir toda la presión que se ejerce sobre ellos. ¿Ya? Y de hecho, antes de gatear, lo primero que hacen es revolcarse del piso para que su peso esté distribuido en la mayor cantidad de área posible. Esto nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Ahora lo único que estamos haciendo es conceptualizarlo. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio. Con esto doy por cerrado lo que es presión. ¿Ya? Entonces, los bebés lo primero que hacen es gatear. ¿Para qué? Para distribuir en la mayor cantidad de área su peso. ¿Sí? Entonces, después se paran en 2 pies para distribuir su peso en menor área y ejercen más presión. Por eso nuestros pies, imagínense, nuestros pies en todo momento están resistiendo toda la presión de nuestro peso. ¿Sí? Toda la presión que ejerce la fuerza del peso. ¿Ya? Entonces va quedando claro. A lo que voy es que estos ejercicios numéricos nos sirven para analizar el concepto. Si yo distribuyo mi peso solamente en un pie, voy a tener el doble de presión. ¿Ya? De hecho, podríamos decir que si la persona empezara a gatear, sería la mitad de presión. Entonces serían 5.000 pascales si la persona empezara a gatear. ¿Sí? Porque estaría distribuida en 4 extremidades en este caso. Vamos con lo siguiente. Presión atmosférica y presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, la presión atmosférica, Torricelli hizo ese experimento que sale ahí, con mercurio, y lo que hizo fue colocar el tubito, lo volteó, y se empezó a dar cuenta de que bajaba el nivel. ¿Sí? Bajaba el nivel. Y nosotros demostramos hace como 2 clases, de que la presión hidrostática, la presión de un fluido, va a depender solamente de su altura. Da lo mismo la forma del recipiente. Si todos están a la misma altura, vamos a tener la misma presión. ¿Ya? Partiendo de ese concepto, sabemos que la presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad. Ese es el símbolo que se ocupa en la mayoría de las páginas de internet y en los libros para denotar lo que es la densidad. ¿Ya? Yo lo voy a decir como indica esa letra. Esa letra, densidad, es la letra la letra R en griego. Y yo le voy a decir ahora en adelante Rho. ¿Sí? De esa manera se dice esa letra. Entonces, cuando yo diga Rho, me voy a estar refiriendo a la densidad. ¿Sí? Rho es esa letra griega. G es la gravedad y H va a ser la altura. ¿Sí? Vamos a conceptualizar con un ejercicio, así que tranquis. Entonces. A ver, creo. Habíamos dicho que esto explicaba de que cuando yo estaba al nivel del mar, la altura es mucho mayor, por lo tanto la presión es mayor. La altura, me refiero a la altura de fluido que está arriba de nosotros. La altura de la columna de aire. La columna de aire va a ser muy grande. En cambio, cuando yo estoy en un cerro, la columna de aire va a ser menor. ¿Por qué? Porque la altura de esa columna va a ser menor. ¿Sí? Menor. ¿Sí? Entonces, a medida que yo subo el cerro, voy disminuyendo la presión atmosférica. Eso lo habíamos pasado en las clases anteriores. Así que esta clase solamente lo vamos a conceptualizar. Esa letra va a significar densidad. Y yo le voy a decir Rho de ahora en adelante para que nos vayamos entendiendo. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Dice, calcule la presión atmosférica si en el experimento de Torricelli se obtienen 660 milímetros de mercurio, sabiendo que la densidad de mercurio es 13.600 kilos partido en metro cúbico. ¿Sí? Entonces, nosotros partimos de nuestra ecuación. Nuestra ecuación nos dice, mira, la presión va a depender de la densidad, tengo que multiplicarla después por la gravedad y tengo que multiplicarla después por la altura.
¿Ya? Nosotros tenemos que en el experimento de Torricelli, lo voy a hacer acá, un monito, ¿cierto? Se tenía una piscina con mercurio y yo tenía una cierta altura de mercurio, ¿sí? Y esta altura la comprobaron experimentalmente, fueron 760 milímetros. ¿Se acordaban del ejercicio anterior? Del ejercicio anterior, bueno, si acá hay alguien que le pega esto de la carpintería, ahí se ocupaban los milímetros de repente. Para ver los milímetros de los clavos, los centímetros, las pulgadas. Bueno, 760 milímetros, el prefijo mili, ese prefijo, significa, me está diciendo al oído, me está diciendo, divide por 1000, porque es mili. 760 milímetros. Milímetros. Entonces me está diciendo, tú divide por 1000. Entonces hago el mismo ejercicio de la vez anterior. Yo al dividir 760 dividido en 1000 me va a quedar 0,76 metros. ¿Por qué? Porque todas nuestras unidades tienen que estar en metros. Recordemos, todas nuestras unidades tienen que estar en metros. Entonces, si a mí me dicen 760 milímetros de mercurio, me están diciendo, mira, son 0,76 metros. ¿Ya? O dicho de otra manera, son 76 centímetros. Y 76 centímetros son 0,76 metros. ¿Ya? Ojo con esas transformaciones. Recordemos, el prefijo centi me está diciendo al oído, tú divide por 100. El prefijo mili me está diciendo, tú divide por 1000. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros la altura, en este caso son 760 milímetros. La altura es esa. ¿Ya? Voy a ir conceptualizando el ejercicio. ¿Sí? La densidad es la densidad del mercurio. Hg es el símbolo químico del mercurio. Entonces, la densidad del mercurio es 13.600 kilos partido en metro cúbico. Están las unidades correspondientes. Luego, la aceleración de gravedad son 10. ¿Sí? Perdón. Son 10 metros partido en segundo al cuadrado. Mientras que la altura serían, como ya dijimos arriba, serían 0,76 metros. Luego, la presión es la que resulta de multiplicar esas tres variables. Multiplico esas tres variables, que serían el 13.600 por 10 por 0,76. Y ese valor me da 103.360 pascales. ¿Ya? Yo, al multiplicar estos tres valores, me da 103.360 pascales. Pero nosotros nos recordamos de la clase anterior. Pero Rodrigo me dijo que la clase anterior era la presión atmosférica 101.325. ¿Y por qué sucede eso? Eso sucede porque nosotros tomamos el valor que más nos conviene de la gravedad. La gravedad en realidad tiene un valor de 9,81. 9,81. ¿Y nosotros qué valor ocupamos para la gravedad? ¿Qué valor ocupamos para la gravedad, chiquillos? ¿Qué valor ocupamos para la gravedad? Para simplificar los cálculos. ¿Qué valor estamos ocupando? Bueno, estamos ocupando el 10. Como estamos ocupando el 10, obviamente el valor de la presión atmosférica nos va a dar un poquito mayor que el que es originalmente. ¿Ya? Por eso sucede esta diferencia entre la presión que ahora medida en mercurio y la presión atmosférica. Recordemos que lo que hizo Torricelli fue que observó que esto empezó a bajar hasta cierto punto. ¿Sí? Empezó a bajar y él sacó la conclusión de que lo tiene que estar sosteniendo es la presión que ejerce desde afuera la atmósfera. ¿Sí? La presión que ejerce desde afuera la atmósfera. ¿Ya? Bueno, eso. Vamos con el siguiente. Calcule la presión atmosférica si el experimento de Torricelli se obtiene 700 milímetros de mercurio, sabiendo que la densidad del mercurio es 13.600, es parecido, solamente que acá me cambian el valor de la altura. Como el valor de la altura me da menos, hay menos presión. ¿Sí? Hay menos presión. Calculémosla. La presión que va a haber con eso, lo único que fui cambiando fue la altura. ¿Sí? Al cambiar la altura me queda 95.200 pascales.
¿Qué quiere decir que haya bajado la columna? Esto es el equivalente a hacer esto. Yo tenía el experimento acá, ¿sí? Tenía el experimento y tenía una cierta cantidad de mercurio, ¿sí? Y yo al subir, como la presión es menos, la columna de mercurio va a bajar, ¿sí? Va a bajar porque ya va a ser menos la presión atmosférica. Entonces, podemos sacar como conclusión que está a mayor altura debido a que la presión disminuye. Recuerden que cuando la presión disminuye, eso quiere decir que voy subiendo mi altura, ¿ya? Es importante eso, chicos, es importante. La gente que vive en altura recibe menos presión atmosférica, ¿sí? Por eso nosotros cuando vamos a lugares donde hay una altura considerable, como Bolivia, Perú, se ocupan ciertas hojas o ciertas medicinas naturales para poder llevar este esfuerzo de los pulmones. Imagínense, a nosotros siempre nos están haciendo un total de 100.325 pascales. Y esa presión atmosférica nos está ayudando a respirar, ¿sí? A mayor altura, menos presión, ¿sí? Entonces, imagínense, nuestros pulmones están siempre ayudados por la presión atmosférica. Y si yo subo mi altura, la presión atmosférica va a disminuir. Y mis pulmones van a tener que hacer mayor cantidad de esfuerzo para poder respirar. Por eso se consume las hojas de coca en Bolivia, por ejemplo, para evitar este efecto de la puna. El efecto de la puna no es nada más que una baja de presión atmosférica, la que nos hace mayor esfuerzo para poder respirar, y esto nos produce mareos, vómitos en algunos casos, ¿sí? Por eso a Chile le cuesta tanto ganar en Bolivia, porque los bolivianos están muy acostumbrados a tener poca presión atmosférica, y nosotros estamos, Santiago y Chile en general está todo a nivel del mar. Entonces estamos acostumbrados a recibir ayuda de la presión atmosférica para poder respirar, y cuando nosotros subimos el cerro nos están quitando esa ayuda. Por eso se produce el efecto de la puna, y hacer deporte en altura es horrible, horrible, horrible. No se lo recomiendo a nadie. ¿Ya? Bueno, ejercicio número 3. Vamos a ver, calcule la columna de agua que podría sostener la presión atmosférica si el experimento Torricelli se hiciera con este líquido. Entonces, veamos bien. De mercurio ya sabemos que son 760 milímetros. ¿Por qué? Porque, mira, fíjense. La densidad del mercurio es 13 veces la del agua. Entonces, si el experimento Torricelli lo hubiera hecho con agua, vamos a calcular cuánta altura de agua sería. Y ahora vamos a obtener un valor bastante interesante. Bueno, la aceleración de gravedad sería esa, la presión atmosférica, esa. ¿Ya? Entonces, nosotros reemplazamos los valores que tenemos que reemplazar. La presión atmosférica la dan ahí, ya la sabemos. La densidad es esa y la altura es esa. Entonces, como esto está multiplicando, al otro lado van a pasar dividiendo. Ordenando los términos me va a quedar 101.325 pascales dividido en lo que está acompañando la altura. Y nosotros, al calcular ese valor, nos da 10,1325 metros. Eso quiere decir que una columna de 10 metros de agua es la equivalente a una atmósfera, ¿sí? O una columna de 76 milímetros de mercurio, pero nosotros no estamos muy acostumbrados al mercurio. Pasarlo a agua es muy interesante porque eso quiere decir que yo, si me sumerjo 10 metros en el agua, voy a estar aguantando 2 atmósferas. Si me sumerjo 20 metros, voy a estar aguantando 3 atmósferas. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora un video que nos demuestra que si se hiciera el experimento Torricelli, nosotros tendríamos que ocupar una manguera de 10 metros, que fue justamente lo que hicieron unos rusos, para variar, hicieron unos rusos en un experimento. ¿Ya? No sé si eran rusos, pero tienen un idioma medio extraño. Entonces lo que hicieron ellos es colocar el mismo experimento Torricelli y ahora necesitaron una manguera de 10 metros, no de 76 centímetros. Vamos con el video. Bueno, como ahí pueden ver, se tiene una altura bastante grande de manguera. Entonces ellos empiezan a observar que empieza a bajar el nivel de agua. ¿Sí? Baja el nivel de agua.
Bueno, ahí deben preguntar hasta dónde va a bajar el nivel de agua. Y ven que se detiene en un cierto punto. ¿Sí? Baja, baja, baja el agua y se detiene en un cierto punto porque la presión atmosférica empieza a sostenerla. Luego hay que identificar cuál es la altura y ocupan una pistola para medir la altura. Sí, una pistola que funciona con un láser y mide la altura. Y la altura les dio 10 metros. Entonces, la columna de agua equivalente a una atmósfera son 10 metros. ¿Sí? Eso es lo que muestra el video. Se necesitan 10 metros de agua, son los equivalentes a una atmósfera. ¿Ya? Finalmente, quiero terminar el análisis con ustedes para cerrar. Y me dice lo siguiente. La presión atmosférica va a disminuir cuando yo suba. Y al contrario, cuando yo baje y me sumerja en el mar, va a ir aumentando. ¿Sí? Si yo me sumerjo 10 metros, va a ser 2 atmósferas, porque va a ser la atmósfera que ya tengo arriba del agua y mi atmósfera equivalente a los 10 metros de agua. Luego, si yo me sumerjo hasta los 20 metros, voy a tener 3 atmósferas y así voy a ir sumando. Cada vez que yo baje 10 metros, le voy a ir sumando una atmósfera a mi presión. Por eso es tan peligroso sumergirse a niveles profundos de agua, porque la presión que se siente en esos puntos es muy elevada. ¿Sí? Y también hay un análisis del volumen de oxígeno que es posible sostener. Entonces la presión guarda estrecha relación con el oxígeno que podemos aguantar acá en los pulmones. Entonces por eso es muy peligroso sumergirse a alturas muy, muy profundas de agua. ¿Sí? Se necesita un tratamiento especial. Los submarinos tienen un tratamiento especial en su superficie para aguantar tales niveles de presión. ¿Sí? Entonces, chiquillos, eso vendría a ser la clase de hoy día. Recordemos que la próxima semana tenemos la clase de reforzamiento, la jornada de reforzamiento. Espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos en la clase de reforzamiento. Hasta luego, chiquillos.